¿Qué tal a todos? Voy a hacer un vídeo corto para explicarles mi experiencia en Amazon FBA, que ha sido bastante negativa, para avisar a la gente que esté entusiasmada con esta plataforma, ¿no? Obviamente está lleno de vídeos de gente que explica cómo trabajar dentro de Amazon y cuentan cómo les ha ido a ellos, gente que dice que gana millones. Y de hecho están ahí haciendo vídeos para ganar dinero con los vídeos. Pienso, si uno ganaría millones no perdería tiempo a estar aquí en el web, ¿no? De hecho no será una serie de vídeos tampoco que haré. No sabía en qué idioma hacerlo. Bueno, lo haré en español porque la mayor parte de la formación la hice en español y no sé si esto se podrá traducir o menos porque quisiera que llegue a la mayor cantidad de gente posible para advertirles. Bueno, mi experiencia. Me he formado bastante por cuenta mía, con Helium Tem y bueno, todas las cosas y los vídeos, mirando y estudiando bastante y creo haber hecho las cosas bien, en la cual abrí una marca, la registré, fabriqué un producto un poco más complicado de lo normal, juntando diversas fábricas en China para poder tener menor competencia. No he buscado un artículo súper ganador porque quería ir despacio para entender cómo funciona esto y no encontrarme con un mal de cabeza muy rápido, ¿no? Elegí un producto donde prácticamente en el modelo que yo fabriqué tenía un solo competidor en Francia. Por suerte registré el artículo para el copyright porque fui denunciado y bueno, primer inconveniente con Amazon, que me cerraron el listing en Francia, eh, tentando de defender a este otro vendedor que era francés, el cual me ha denunciado. Tuve que pelear mucho para demostrar que yo en realidad tenía registrado el copyright y la otra persona no. Después de tanta pelea me han pedido disculpas diciéndome que ellos hacen súper proteccionismo sobre sus vendedores. Es una cosa que me pareció un poco mafioseta, pero bueno, no es que le hice una controdenuncia al otro, ni mucho menos. Bueno, de hecho, mi experiencia, para hacerla rápido, en Navidad he vendido 200 unidades, un facturado de 3.800 euros. Para hacerla breve, de esos 3.800 euros, no solo que no vi un peso, sino que he perdido 1.000 euros. Y les explico por qué. Fui muy cuidadoso con las campañas publicitarias, quizás al inicio hice cometí algunos errores que he corregido rápidamente luego. Pero si uno va a hacer las cuentas, que son, me parece que son 8 marketplaces en Europa, y uno hace tres campañas, de cual hace una campaña automática, una manual y una de targeting para aparecer, para el que no sabe, uno aparece en la publicación de un concurrente, uno aparece abajo en esa lista que aparecen cantidad de propuestas de Amazon, ¿no? Que eso se paga, obviamente, es una publicidad. Si consideramos un mínimo de 20 palabras por publicidad, por tres campañas por país, digamos son unas 480 frases o palabras, si no más. Pero hagamos una media de 500 palabras o frases, donde uno va a poner, digamos, unos 40 centavos, 50 centavos, lo que sea por palabra. Cosa sucede, apenas uno abre las campañas, el día después ya aparecieron como que en todas las campañas de todos los países había ya un clic. Lo cual eran, no me acuerdo, esos 250, 300 euros. Yo, incrédulo, dije, me pareció raro, pero digo, bueno, será así. Pero ninguna de estas palabras generó ventas. Y empecé a sospechar, ¿no? Empecé a controlar más las campañas y empecé a ver que yo todo lo que vendía correspondía prácticamente al costo de las campañas publicitarias. Yo decía, bueno, es un error mío, tengo que aprender más. Y seguí sospechando, ¿no? Hasta el momento que vi que, por ejemplo, yo había puesto un techo de 10 euros por campaña, que son siempre 240 euros por día que uno arriesga ahí en las campañas publicitarias.
¿Y qué pasó? En uno de los marketplaces en Italia me aparecieron tres palabras donde eh, la puja eran de 45 euros, algunos de 27. Y yo digo, bueno, apenas vi el error, lo corregí enseguida. Pero ¿qué pasó? Amazon me mandó enseguida unos clics de valor de 45 euros, de 27 euros, pero un monto total me fueron como 400 euros. Busqué conectarme con ellos. Les digo, si yo di una autorización de 10 euros máximo por día, no puede haber un clic, una puja de 45 euros. Bueno, en resultado me respondieron que eso era así y que no me iban a devolver nada de ese dinero. Eh, sería, para mí es muy sospechoso, sería para poner un abogado, pero anda a pelear contra Amazon, obviamente. Y peleé bastante por esta cosa y me dijeron que no me iban a devolver nada, así tipo mafia. Esto es así. Y Amazon, algo así me dijeron, que hasta el primer clic de una palabra, uno no puede ni siquiera sacar esa palabra de la campaña, algo así, fue medio nebuloso. De hecho, mil euros, una cosa así, me los robaron, para mí. No puedo decir directamente una cosa así, pero puede ser un fallo del sistema, del cual yo expliqué que puede ser un error del sistema. Digo, un objeto que yo vendía a 28,99, una cosa llena, no me acuerdo. ¿Cómo voy a poner una puja de 45 euros? Que es prácticamente el doble del costo del artículo. Digo, esto es un error del sistema. Y si fuese un error mío, que no puse bien la coma o el punto, que eran 40 centavos, 45 centavos y me aparecieron 45, igualmente el techo máximo de gasto eran 10 euros, como expliqué antes. No lo quisieron reconocer. Más de todo esto les digo la cantidad de problemas que he tenido desde que abrí me han cerrado el listing millones de veces porque falta también inexperiencia mía. Todo se resuelve, pero uno se vuelve loco ahí adentro. Estoy muy feliz de no haber invertido cantidad de dinero, invertí solo 10.000 euros, enseguida retiré toda la mercadería, obviamente, porque a mí trabajar gratis y volverme loco no me gusta. Entonces quiero advertir a todos que piensen bien lo que van a hacer, porque, digamos, para que las cuentas cierren, uno tendría que vender por marketplace al menos 10, 15 unidades por día, con mucha atención de las campañas, porque para mí no son claras. De hecho, cuando uno reclama algo, ellos te mandan listas, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, bueno, no me viene la palabra, no importa. Digamos, ellos sobre la publicidad te van a cobrar cada semana o cada 4 días. Los, cuando te tengan que pagar a ti, tienes que esperar. Y de hecho, bueno, como les decía, sobre una venta de 3.700 euros en un mes, de eso no vi un peso, perdí 1.000 euros y la mercadería encima. Eh, yo quiero entender, a ver, toda esta gente que promueve Amazon como fantástico y las posibilidades de ganancia, que me lo expliquen. No es que pensaba ganar mucho con este artículo, pensé que ir a la par ya sería una ganancia para después arriesgarme a meter una ventina de artículos adentro para tener un facturado interesante. Pero no lo veo como un gran negocio, me parece que hay que tener mucho cuidado porque cuando uno empieza a poner la carta de crédito adentro, le está dando la autorización a Amazon de hacer lo que quieran. No lo puedo probar, para mí es un error de sistema, no creo que estuviese hecho a propósito un sistema publicitario para robar a la gente, pero para mí queda siempre la duda, no acuso a nadie con este vídeo, solo advierto a la gente que esté muy muy atenta a lo que van a hacer. Bueno, los saludo a todos y les mando un buen deseo, que les vaya bien ahí si hacen este modelo de negocio. Para mí fue muy, muy, muy negativo y como les digo, por suerte invertí solo 10.000 euros en esto y no 200. Que les vaya bien.